La historia de Diosdado Cabello comienza mucho antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de poder, lealtad y controversia. En los años 90, cuando Venezuela hervía con promesas de cambio y viejos resentimientos contra el sistema, él no era todavía una figura temida, sino un joven militar ambicioso que veía en Hugo Chávez más que un líder, veía un destino. Y como suele ocurrir en los grandes relatos de poder, lo que empezó siendo devoción se transformaría, con los años, en una red de sombras que marcó para siempre su trayectoria. En aquel tiempo, Cabello era disciplinado, reservado, calculador. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre de pocas palabras, pero de decisiones firmes. Cuando Chávez salió de prisión y comenzó a recorrer el país preparando su movimiento hacia el poder, Cabello fue de los primeros en ponerse a su lado. Ese gesto cambiaría para siempre el rumbo de su vida. El ascenso del chavismo al poder en 1999 abrió la puerta a un reordenamiento institucional sin precedentes. Y entre el torbellino de nuevos cargos, ministerios y redes de influencia, el nombre de Cabello empezó a aparecer más seguido. Como un rostro siempre presente, siempre observador, siempre indispensable. No tardó en asumir roles estratégicos, telecomunicaciones, seguridad del Estado, infraestructura, y más tarde la vicepresidencia. En apenas unos años, había pasado de ser un militar disciplinado a convertirse en uno de los hombres más poderosos del país. Sin embargo, en paralelo al ascenso político, comenzó a formarse una narrativa subterránea que hablaba de un grupo oscuro dentro de las Fuerzas Armadas, una supuesta red de altos mandos implicados en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. La historia se repetía en pasillos militares, en notas periodísticas filtradas, en conversaciones susurradas. Empezaron a llamarlo el Cártel de los Soles, aludiendo a los soles en las insignias de los generales venezolanos. Con el tiempo, ese rumor dejó de ser solamente un rumor. Los primeros signos comenzaron en las zonas fronterizas, donde la porosidad con Colombia permitía que grupos insurgentes, paramilitares y bandas criminales cruzaran las líneas con facilidad. Se hablaba de rutas controladas por oficiales, de cargamentos protegidos, de permisos implícitos que pasaban por manos demasiado cercanas al poder. Cabello, por la magnitud de sus cargos y su influencia política, comenzó a ser mencionado en informes internos de organismos internacionales. Nada claro, nada firme, pero suficiente para despertar sospechas. Mientras tanto, dentro del país, su presencia era cada vez más dominante. Chávez confiaba en él. Algunos decían que era su mano derecha, otros, su protector silencioso. Cabello hablaba poco, pero cuando lo hacía, dejaba claro que su lealtad no estaba en duda. Lo que tengamos que hacer por esta revolución, lo hacemos, repetía en reuniones privadas según testigos que más tarde desertarían. Ese mantra se convertiría en el núcleo de su reputación. La primera señal de alarma para Estados Unidos llegó en forma de informes dispersos. Movimientos inusuales en puertos, vuelos sospechosos, cargamentos que desaparecían del radar. Nada suficiente para un expediente formal, pero sí para encender las alarmas dentro de la DEA. En 2004, 2005, 2006, los informes crecieron en volumen. Empezaron a aparecer referencias directas a militares venezolanos y a estructuras paralelas de poder. Hay patrones que no encajan, dijo un oficial estadounidense en un memorando interno. Demasiada coordinación para ser simple corrupción aislada. En 2014, la historia dio un giro dramático. Leandro Salazar, capitán de la Armada venezolana, jefe de seguridad de Chávez y posteriormente de Cabello, desertó hacia Estados Unidos. Desde ese momento, su testimonio se convirtió en una pieza central dentro de la narrativa internacional. Según informes periodísticos de la época, Salazar habría señalado directamente a Cabello como una figura clave en actividades ilícitas.
sus declaraciones, reforzadas por cooperaciones confidenciales con agencias estadounidenses, dispararon un terremoto diplomático y mediático. Mientras eso ocurría, dentro del gobierno venezolano, la figura de Cabello seguía consolidándose. Tras la muerte de Chávez en 2013, su influencia se multiplicó. Si ya era un hombre poderoso, ahora era considerado uno de los pilares del chavismo. Desde la Asamblea Nacional Constituyente hasta programas de televisión donde mostraba una mezcla de autoridad y amenaza velada, su imagen crecía a la par que las tensiones con Estados Unidos. Para 2017, 2018 y 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aumentó la presión. Sanciones económicas, congelación de activos y comunicados oficiales lo señalaban como parte de una estructura criminal internacional. Cabello negaba todo, respondiendo con ironía, con burla o con ataques políticos. Inventan lo que quieren porque no nos pueden derrotar, decía. En 2020, llegó el golpe más fuerte. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales por narcotráfico y narcoterrorismo contra varios altos funcionarios venezolanos, incluyendo a Cabello. Los documentos, extensos y llenos de referencias, mencionaban supuestas alianzas con grupos armados colombianos para mover cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Aunque eran acusaciones oficiales, no significaban una condena judicial. Pero la presión internacional subió al máximo. Para ese momento, la DEA ya tenía un expediente voluminoso. Testimonios, fotografías satelitales, intercepciones, análisis financieros, rutas marítimas. La agencia, junto con fiscales federales estadounidenses, comenzó a construir el caso como si se tratara de un cartel transnacional con ramificaciones políticas. La narrativa estadounidense estaba clara, se trataba de una estructura híbrida donde elementos del Estado venezolano cooperaban con organizaciones criminales para obtener beneficios económicos y geopolíticos. En Venezuela, la respuesta fue inmediata. Todo es una conspiración, decía Cabello frente a las cámaras. Una guerra psicológica para dividirnos. Para su audiencia, su mensaje era convincente. Para la comunidad internacional, sus palabras dejaban más preguntas que respuestas. La tensión escaló en 2025, cuando Estados Unidos elevó la recompensa por información que condujera a la captura o procesamiento de Cabello a $25 millones. En términos geopolíticos, era una señal de máxima prioridad. Para Washington, Cabello ya no era solo un político poderoso, era un objetivo estratégico dentro de una red que ellos consideraban una amenaza hemisférica. La recompensa creó un ambiente de paranoia en Caracas. En pasillos gubernamentales se hablaba en susurros. Algunos temían que excolaboradores, resentidos o desesperados, pudieran entregar información. Otros creían que Estados Unidos exageraba para justificar una presión más amplia contra Venezuela. Mientras tanto, periodistas de investigación dentro y fuera del país seguían armando el rompecabezas. Reportajes, libros, filtraciones. Cada pieza añadía tensión, como si fuera parte de un thriller que se escribía en tiempo real. En estos trabajos, se trazaba una narrativa donde Cabello aparecía como un estratega frío, capaz de sostener alianzas con diferentes actores, desde poderosos a clandestinos. En conversaciones privadas, según contaban desertores, exasesores y personas que habían trabajado en altos niveles, Cabello tenía una frase recurrente: en este negocio, no hay amigos. Hay sobrevivientes. Nadie sabía exactamente a qué se refería, pero parecía una declaración de principios. Mientras más aumentaban las investigaciones, más se fortalecía su imagen interna dentro del gobierno venezolano. Sus seguidores lo veían como un patriota acosado por potencias extranjeras. Sus detractores, como una figura oscura de enorme influencia.
Para los organismos internacionales, era una persona de interés crítica cuyos movimientos podían alterar dinámicas regionales. A medida que la presión mundial subía, la figura de Cabello se convertía en una especie de mito, un hombre que se movía entre lo público y lo clandestino, entre el poder institucional y las acusaciones externas. En la opinión pública internacional, su nombre generaba una mezcla de intriga y temor. En Caracas, despertaba lealtad o desconfianza. Nunca indiferencia. Los informes de inteligencia que circulaban en Washington describían un entramado complejo, donde las líneas entre política, economía y actividades ilícitas se volvían difusas. No había consenso entre los analistas, algunos sostenían que se trataba de una red estructurada con jerarquías claras, otros, que era un mosaico caótico alimentado por corrupción y lealtades variables. Esa ambigüedad es lo que alimenta su historia. No hay certeza absoluta, solo capas de versiones, testimonios, documentos oficiales, negaciones apasionadas y teorías enfrentadas. Lo que sí es claro es que la relación entre Cabello y el poder se volvió inseparable. Con los años, acumuló influencia en fuerzas armadas, gobernaciones, el partido oficialista, la televisión estatal y estructuras internas del Estado. Sabía quién mandaba, quién caía en desgracia, quién podía levantar la voz y quién debía permanecer callado. En muchos sentidos, funcionaba como un operador político silencioso capaz de inclinar el equilibrio en momentos críticos. En el plano internacional, su nombre se transformó en sinónimo de desafío a Estados Unidos. No era simplemente un funcionario acusado, era un símbolo. Un hombre rodeado de misterio, sobre el cual giraban informes, debates geopolíticos y operaciones encubiertas. Así se fue formando la leyenda. Un relato donde lo cierto y lo incierto se mezclan, donde la política se fusiona con la sombra, donde las acusaciones se cruzan con las negaciones, donde la intriga avanza con cada paso que da. Un hombre que empezó como un militar disciplinado a la sombra de un líder carismático, y terminó convertido en una figura central dentro de una tensión internacional que sigue creciendo. Para algunos, un estratega. Para otros, un villano. Para sus seguidores, un patriota. Para sus detractores, un hombre peligrosamente poderoso. La historia de Diosdado Cabello es, al final, una trama de ascenso, poder, lealtad, secreto, acusaciones, investigación y confrontación internacional. Un relato donde cada lado afirma tener la verdad, donde cada documento añade una pieza pero nunca resuelve el rompecabezas por completo. Un thriller que aún no termina. Porque mientras siga ocupando un lugar central en la vida política venezolana, mientras Estados Unidos mantenga su recompensa millonaria, mientras periodistas y agencias continúen investigando, la sombra del poder seguirá cubriéndolo como una capa impenetrable. Y el mundo seguirá preguntándose qué parte de la historia está hecha de hechos, y qué parte está hecha de sombras.